Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Antonio María Zaccaría. San Antonio María Zaccaría es un santo muy importante en la Iglesia Católica. Fue el fundador de los clérigos regulares de San Pablo, también conocidos como los Barnabitas, y de las Hermanas Angélicas de San Pablo. Aquí te dejo un resumen de su vida y algunos puntos destacados que podrías usar para tu canal de YouTube. Vida de San Antonio María Zaccaría. Infancia y juventud. Nacimiento: nació el 2 de diciembre de 1502 en Cremona, Italia. Familia: pertenecía a una familia noble, su padre murió cuando él era muy joven, y su madre, Antonieta Pescaroli, lo crió con gran devoción. Educación: estudió medicina en la Universidad de Pavía y se graduó en 1524. Vida religiosa. Vocación: sintió el llamado a la vida religiosa y se convirtió en sacerdote en 1528. Ministerio: se dedicó a la reforma espiritual y moral de la sociedad de su tiempo, influenciado por la vida y las enseñanzas de San Pablo. Fundación de los Barnabitas. Orden: fundó los clérigos regulares de San Pablo, conocidos como Barnabitas, en 1530. Objetivo: su objetivo principal era la renovación del clero y la promoción de la educación cristiana. Hermanas Angélicas: también fundó la Congregación de las Hermanas Angélicas de San Pablo para mujeres dedicadas a la oración y la enseñanza. Muerte y canonización. Fallecimiento: murió el 5 de julio de 1539, a la edad de 36 años. Canonización: fue canonizado por el Papa León XIII el 27 de mayo de 1897. La inspiración principal de San Antonio María Zaccaría para fundar la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, también conocidos como los Barnabitas, provino de su profundo deseo de renovar la vida espiritual y moral del clero y la sociedad de su tiempo. Aquí hay algunos puntos claves sobre su inspiración. Inspiración principal de San Antonio María Zaccaría. Influencia de San Pablo. Modelo paulino: San Antonio María Zaccaría tenía una gran devoción por San Pablo. Admiraba su fervor apostólico, su vida de conversión y su celo por la propagación del Evangelio. San Pablo se convirtió en el modelo y patrono de la nueva congregación. Renovación espiritual: quería imitar el espíritu misionero y reformador de San Pablo para revitalizar la vida cristiana y combatir la indiferencia religiosa de su época. Contexto de la Reforma. Reforma católica: vivió en una época de grandes cambios y desafíos para la Iglesia, incluyendo la Reforma protestante. Vio la necesidad de una profunda reforma interna en la Iglesia católica, especialmente entre el clero. Necesidad de educación y disciplina: percibió la falta de educación adecuada y la relajación de la disciplina entre muchos sacerdotes. Su congregación buscaba proporcionar formación espiritual y teológica rigurosa para preparar a los sacerdotes para su misión pastoral. Devoción a la Eucaristía y la penitencia. Centrado en la Eucaristía, promovió una devoción intensa a la Eucaristía, instituyendo la práctica de las 40 horas de adoración, que consistía en la exposición continua del Santísimo Sacramento. Penitencia y conversión: enfatizó la importancia de la penitencia y la confesión regular, tanto para los clérigos como para los laicos, como medios para alcanzar una auténtica conversión y vida cristiana. Comunidad y apostolado. Vida comunitaria: creía en la importancia de la vida comunitaria para los sacerdotes, donde podían apoyarse mutuamente en su crecimiento espiritual y en sus labores pastorales. Apostolado activo: la congregación fue concebida para estar activamente involucrada en el apostolado, predicando, enseñando y llevando a cabo obras de caridad y reforma en diversas parroquias y comunidades. En resumen, San Antonio María Zaccaría fue impulsado por su devoción a San Pablo, su deseo de reforma interna en la Iglesia, y su compromiso con la Eucaristía y la penitencia. Fundó los Barnabitas para abordar estos desafíos y promover una renovación espiritual y moral profunda en el clero y la sociedad. El objetivo principal de la congregación que fundó San Antonio María Zaccaría, los clérigos regulares de San Pablo, conocidos como Barnabitas, era la renovación espiritual y moral del clero y la sociedad de su tiempo. Para lograr este objetivo, se centraron en varias áreas clave.
Objetivos principales de los barnabitas. Reforma del clero. Educación y formación, proveer una sólida formación espiritual y teológica a los sacerdotes, asegurando que estuvieran bien preparados para su ministerio. Disciplina, promover una vida disciplinada y virtuosa entre los clérigos, enfatizando la importancia de la observancia de las normas religiosas y morales. Promoción de la vida sacramental. Devoción a la Eucaristía, fomentar una intensa devoción al Santísimo Sacramento, incluyendo la práctica de las 40 horas de adoración. Penitencia y confesión, enfatizar la importancia de la confesión regular y la penitencia como medios para alcanzar la conversión y la santidad. Predicación y enseñanza. Evangelización, predicar el Evangelio y llevar a cabo misiones para reavivar la fe de los fieles. Educación cristiana, promover la educación cristiana entre los laicos, enseñando las verdades de la fe y los principios morales. Obras de caridad y apostolado. Asistencia a los necesitados, realizar obras de caridad y asistencia a los pobres y enfermos. Apostolado activo, involucrarse activamente en el trabajo pastoral y misionero, atendiendo las necesidades espirituales y materiales de las comunidades. Vida comunitaria. Apoyo mutuo, vivir en comunidad para apoyarse mutuamente en su crecimiento espiritual y en sus labores pastorales. Ejemplo de vida, ser un modelo de vida cristiana para los demás, mostrando cómo vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. En resumen, la congregación de los barnabitas fue fundada con el objetivo de revitalizar la vida cristiana a través de la reforma del clero, la promoción de la vida sacramental, la predicación, la enseñanza, y el servicio a los necesitados, todo ello basado en una sólida vida comunitaria y espiritual. San Antonio María Zaccaría destacó por varias cualidades personales a lo largo de su vida, que lo hicieron un líder espiritual influyente y un modelo de santidad. Algunas de las cualidades más notables son: cualidades personales de San Antonio María Zaccaría. Devoción profunda. Eucaristía, tenía una gran devoción a la Eucaristía, promoviendo la adoración del Santísimo Sacramento y la práctica de las 40 horas de adoración. Oración y penitencia, era conocido por su vida de intensa oración y penitencia, buscando siempre la purificación y el crecimiento espiritual. Celo apostólico. Evangelización, su fervor por predicar el Evangelio y llevar a cabo misiones era evidente. Quería reavivar la fe y la moral en la sociedad de su tiempo. Reforma, trabajó incansablemente para reformar el clero y la vida cristiana, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Humildad y sencillez. Vida sencilla, a pesar de su origen noble, vivió una vida sencilla y humilde, dedicándose a servir a los demás. Servicio, siempre estaba dispuesto a servir a los pobres y necesitados, mostrando una verdadera caridad cristiana. Educación y sabiduría. Formación, poseía una sólida formación tanto en medicina como en teología, lo que le permitió enseñar y guiar a otros con sabiduría. Fundación de escuelas, fundó instituciones educativas para formar adecuadamente al clero y a los laicos en la fe cristiana. Liderazgo inspirador. Fundador, fundó los clérigos regulares de San Pablo, Barnabitas, y las Hermanas Angélicas de San Pablo, liderando estas congregaciones hacia la reforma y el apostolado. Ejemplo de vida, su vida misma era un ejemplo de dedicación y santidad, inspirando a sus seguidores a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Compasión y caridad. Obras de misericordia, se dedicó a las obras de misericordia, cuidando de los enfermos y ayudando a los pobres. Amor al prójimo, su amor por los demás se manifestaba en todas sus acciones, siempre buscando el bienestar espiritual y material de aquellos a quienes servía. Fuerza de voluntad. Perseverancia, a pesar de los desafíos y oposiciones, perseveró en su misión de reforma y evangelización. Determinación, su determinación para llevar a cabo sus objetivos espirituales y morales nunca flaqueó, mostrando una gran fortaleza de carácter. Estas cualidades hicieron de San Antonio María Zaccaría un líder carismático y un santo ejemplar, cuyas enseñanzas y acciones continúan inspirando a la Iglesia y a los fieles hoy en día. La visión espiritual y pastoral de San Antonio María Zaccaría para los miembros de su congregación, los clérigos regulares de San Pablo, Barnabitas, se centraba en varios principios fundamentales diseñados para la renovación espiritual del clero y laicos, así como la revitalización de la vida cristiana en general.
A continuación, se detallan los aspectos clave de su visión. Visión espiritual y pastoral de San Antonio María Zaccaría. Renovación espiritual. Devoción eucarística, promover una intensa devoción a la Eucaristía, incluyendo la práctica de las 40 horas de adoración. San Antonio creía que la adoración eucarística era crucial para la renovación espiritual. Penitencia y confesión, fomentar la práctica regular de la confesión y la penitencia, tanto entre los miembros de la congregación como entre los laicos, como medios para alcanzar una auténtica conversión y santidad personal. Formación integral. Educación teológica, proveer una sólida formación teológica y espiritual para preparar a los sacerdotes para su ministerio. Esto incluía estudios rigurosos y una vida de oración intensa. Desarrollo personal, enfatizar la importancia del crecimiento personal y la disciplina, promoviendo una vida virtuosa y dedicada al servicio de Dios y del prójimo. Vida comunitaria. Vida en comunidad, vivir en comunidad para apoyarse mutuamente en el crecimiento espiritual y en las labores pastorales. La vida comunitaria era vista como un medio para fortalecer la fe y la fraternidad entre los miembros. Ejemplo de vida, ser un modelo de vida cristiana para los demás, demostrando cómo vivir según los valores del Evangelio y sirviendo de ejemplo para la comunidad. Apostolado activo. Predicación y evangelización, dedicar esfuerzos significativos a la predicación del Evangelio y a la evangelización. Esto incluía misiones y predicaciones para revitalizar la fe de los fieles. Educación y catequesis, promover la educación cristiana entre los laicos, enseñando las verdades de la fe y los principios morales, y estableciendo escuelas y centros de enseñanza. Caridad y servicio. Obras de misericordia, realizar obras de caridad y asistencia a los pobres y necesitados. San Antonio veía el servicio a los más desfavorecidos como una parte esencial de la vida cristiana. Compasión y amor, demostrar compasión y amor hacia todos, siguiendo el ejemplo de Cristo en el cuidado de los enfermos y los pobres. Principios fundamentales. Centrados en Cristo, la vida y las acciones de los miembros debían estar centradas en Cristo, buscando siempre su ejemplo y enseñanzas. Santidad personal y comunitaria, fomentar tanto la santidad personal como la comunitaria, promoviendo una vida de virtud y dedicación a Dios. Transformación de la sociedad, trabajar para la transformación de la sociedad a través de la reforma del clero y la educación de los laicos, buscando crear una comunidad más justa y cristiana. En resumen, la visión espiritual y pastoral de San Antonio María Zaccaría se enfocaba en la renovación espiritual a través de la devoción eucarística, la penitencia, la formación integral, la vida comunitaria, el apostolado activo y las obras de caridad, con el objetivo de revitalizar la vida cristiana y transformar la sociedad. San Antonio María Zaccaría desempeñó un papel crucial en la renovación espiritual de la Iglesia en su tiempo a través de varias iniciativas y reformas que buscaban revitalizar la vida cristiana y moral tanto del clero como de los laicos. A continuación, se describen las formas clave en las que influyó en esta renovación. Influencia de San Antonio María Zaccaría en la renovación espiritual de la Iglesia. Fundación de los Barnabitas y las Hermanas Angélicas. Clérigos regulares de San Pablo, Barnabitas fundó esta congregación con el objetivo de reformar el clero, fomentar la devoción eucarística y llevar a cabo un apostolado activo. Los Barnabitas se dedicaron a la predicación, la educación y las obras de caridad. Hermanas Angélicas de San Pablo, fundó esta congregación femenina con un enfoque similar en la renovación espiritual, promoviendo la vida de oración, la penitencia y el servicio a los necesitados. Promoción de la devoción eucarística. 40 horas de adoración, instituyó la práctica de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento, que se convirtió en una devoción popular y efectiva para fortalecer la fe y la devoción de los fieles. Reforma del clero. Formación teológica y espiritual, enfatizó la necesidad de una sólida formación teológica y espiritual para los sacerdotes, asegurando que estuvieran bien preparados para su ministerio y fueran ejemplos de virtud para sus comunidades. Disciplina y vida comunitaria, promovió la vida comunitaria entre los clérigos para apoyarse mutuamente en su crecimiento espiritual y en sus labores pastorales. Apostolado y educación. Misiones y predicación. Los miembros de sus congregaciones se dedicaron a la predicación itinerante y a las misiones, llevando el Evangelio a diversas comunidades y revitalizando la fe de los fieles.
Escuelas y catequesis, estableció escuelas y programas de catequesis para la educación cristiana de los laicos, enseñando las verdades de la fe y los principios morales. Obras de caridad. Servicio a los necesitados. Los barnabitas y las hermanas angélicas se involucraron activamente en obras de caridad, cuidando de los pobres, enfermos y marginados, demostrando el amor cristiano en acción. Espiritualidad y penitencia. Práctica de la penitencia. Promovió la práctica regular de la confesión y la penitencia como medios para alcanzar una auténtica conversión y santidad personal. Vida de oración. Su vida y enseñanzas enfatizaron la importancia de la oración continua y profunda, buscando siempre la unión con Dios. Impacto a largo plazo. Revitalización de la fe. Sus iniciativas y reformas contribuyeron significativamente a la revitalización de la vida cristiana en su época, inspirando a muchos a una mayor devoción y compromiso con su fe. Ejemplo duradero. Su vida de santidad y su dedicación al servicio de la Iglesia dejaron un ejemplo duradero que continúa inspirando a clérigos y laicos hasta el día de hoy. Continuación de su obra. Las congregaciones que fundó, los barnabitas y las hermanas angélicas, continúan su misión de renovación espiritual, educación y caridad en diversas partes del mundo. En resumen, San Antonio María Zaccaría influyó profundamente en la renovación espiritual de la Iglesia a través de la fundación de congregaciones dedicadas a la reforma del clero y la educación de los laicos, la promoción de la devoción eucarística y las prácticas de penitencia, y su compromiso con el apostolado y las obras de caridad. Su legado perdura en la continua labor de los barnabitas y las hermanas angélicas. San Antonio María Zaccaría enfrentó numerosos desafíos al establecer y consolidar la congregación de los clérigos regulares de San Pablo, barnabitas, y las hermanas angélicas de San Pablo. A continuación, se detallan los principales obstáculos que tuvo que superar. Desafíos de San Antonio María Zaccaría. Resistencia y oposición. Resistencia de la jerarquía eclesiástica. Como cualquier reforma, sus esfuerzos encontraron resistencia entre algunos miembros de la jerarquía eclesiástica que eran reacios a los cambios y reformas que proponía. Oposición local. En algunas comunidades, tanto el clero local como los laicos se mostraron escépticos o abiertamente hostiles hacia las nuevas prácticas y enseñanzas introducidas por Zaccaría y sus seguidores. Contexto político y social. Inestabilidad política. La Italia del siglo XVI experimentaba inestabilidad política, con conflictos y tensiones que dificultaban la implementación de reformas eclesiásticas y la vida comunitaria estable. Cambio social. La época estaba marcada por un cambio social y cultural significativo, lo que complicaba aún más la tarea de renovación espiritual y moral de la sociedad. Financiación y recursos. Falta de recursos. Como con cualquier nueva fundación, asegurar los recursos financieros y materiales necesarios para sostener las actividades y la expansión de la congregación fue un desafío constante. Construcción de infraestructuras, establecer escuelas, iglesias y residencias para los miembros de la congregación requería una inversión considerable de tiempo y recursos. Reglas y disciplina. Establecimiento de normas. Crear y establecer reglas y disciplinas claras para los miembros de la congregación fue un proceso complejo que requería delicadeza y firmeza. Vida comunitaria. Fomentar una vida comunitaria armoniosa y disciplinada entre los miembros, asegurando que todos compartieran los mismos objetivos y principios espirituales, no fue tarea fácil. Reclutamiento y formación. Atraer nuevos miembros. Convencer a individuos comprometidos y devotos a unirse a la nueva congregación en una época de escepticismo y resistencia hacia las reformas fue un desafío significativo. Formación espiritual y teológica. Proveer una formación adecuada para los nuevos miembros, asegurando que estuvieran preparados espiritual y teológicamente para su misión, requería un esfuerzo constante. Difusión y expansión. Expandir la influencia y el alcance de la congregación más allá de las áreas iniciales, estableciendo nuevas comunidades y misiones, fue un desafío logístico y organizativo. Promoción de devociones, difundir nuevas prácticas devocionales, como las 40 horas de adoración, y lograr que se aceptaran y adoptaran ampliamente. Estrategias para superar los desafíos. Colaboración y alianzas. Formó alianzas con otros reformadores y líderes religiosos que compartían sus objetivos, aumentando el apoyo y la legitimidad de sus esfuerzos. Oración y confianza en Dios.
Mantuvo una profunda vida de oración y confianza en la providencia divina, buscando constantemente la guía de Dios en sus decisiones y acciones. Formación y educación. Enfocó sus esfuerzos en la formación teológica y espiritual de sus miembros, asegurando que estuvieran bien preparados para enfrentar los desafíos. Adaptación y flexibilidad. Mostró adaptabilidad y flexibilidad en sus métodos y estrategias, ajustándose a las circunstancias cambiantes sin comprometer sus principios fundamentales. Ejemplo personal. Lideró con el ejemplo, demostrando un compromiso inquebrantable con su misión y una vida de santidad que inspiró a otros a seguir su liderazgo. En resumen, San Antonio María Zaccaría enfrentó numerosos desafíos al establecer y consolidar su congregación, incluyendo resistencia eclesiástica, inestabilidad política, falta de recursos, y dificultades en la formación y expansión. Superó estos obstáculos mediante colaboración, oración, educación, adaptabilidad y liderazgo ejemplar. San Antonio María Zaccaría tiene un significado duradero y profundo en la espiritualidad de la Iglesia Católica hoy en día. Su legado continúa influyendo en diversas áreas de la vida espiritual y pastoral de la Iglesia. A continuación se destacan los aspectos más relevantes de su significado actual. Significado actual de San Antonio María Zaccaría en la espiritualidad de la Iglesia Católica. Renovación espiritual y moral. Modelo de reforma, San Antonio María Zaccaría es considerado un modelo de reforma espiritual y moral dentro de la Iglesia. Su enfoque en la renovación del clero y la revitalización de la vida cristiana sigue siendo relevante en los esfuerzos contemporáneos por la reforma y renovación espiritual. Devoción eucarística, su promoción de la devoción eucarística, especialmente a través de la práctica de las 40 horas de adoración, sigue siendo una fuente de inspiración para la adoración eucarística y la profundización de la vida de oración en muchas parroquias y comunidades religiosas. Apostolado y misión. Predicación y evangelización. La dedicación de San Antonio a la predicación y la evangelización inspira a los sacerdotes y laicos a ser más activos en compartir el Evangelio y a participar en misiones y actividades evangelizadoras. Obras de caridad. Su compromiso con las obras de caridad y el servicio a los pobres y necesitados continúa motivando a muchas congregaciones y laicos a involucrarse en el trabajo social y las iniciativas de justicia social. Vida comunitaria y formación. Vida comunitaria, la importancia que dio a la vida comunitaria y al apoyo mutuo entre los miembros de la congregación resuena hoy en día en el contexto de la vida religiosa y las comunidades de fe, donde se valora la fraternidad y la colaboración. Formación integral, su énfasis en la formación teológica y espiritual integral sigue siendo un punto de referencia para la formación de seminaristas, religiosos y laicos comprometidos con la misión de la Iglesia. Espiritualidad personal. Modelo de santidad, San Antonio María Zaccaría es un ejemplo de santidad personal, devoción y compromiso con la vida cristiana. Su vida inspira a los fieles a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir una vida de virtud y servicio. Penitencia y conversión, su enfoque en la penitencia y la conversión personal sigue siendo relevante en la espiritualidad contemporánea, animando a los fieles a buscar la reconciliación con Dios y el crecimiento en santidad. Influencia en congregaciones y movimientos. Congregaciones fundadas, las congregaciones que fundó, los clérigos regulares de San Pablo, Barnabitas, y las hermanas angélicas de San Pablo, continúan su misión de renovación espiritual, educación y caridad en muchas partes del mundo, manteniendo vivo su carisma y legado. Impacto en nuevos movimientos, su vida y enseñanzas influyen en nuevos movimientos y comunidades dentro de la Iglesia que buscan la renovación espiritual y la revitalización de la vida cristiana. Resumen. San Antonio María Zaccaría sigue siendo una figura de gran relevancia en la espiritualidad de la Iglesia Católica hoy en día debido a su enfoque en la renovación espiritual y moral, la devoción eucarística, la predicación y evangelización, las obras de caridad, la vida comunitaria, la formación integral y la espiritualidad personal. Su legado perdura a través de las congregaciones que fundó y su influencia continúa inspirando a muchos en la Iglesia a vivir una vida de santidad, servicio y compromiso con la misión de Cristo. San Antonio María Zaccaría dejó varios escritos significativos que reflejan su profunda espiritualidad, su visión reformadora y su dedicación a la renovación de la vida cristiana. Estos escritos han sido una fuente de inspiración y guía para los miembros de las congregaciones que fundó y para muchos fieles.
A continuación se presentan los principales escritos y obras dejadas por San Antonio María Zaccaría. Principales escritos y obras de San Antonio María Zaccaría. 1. Cartas espirituales. Cartas a los Barnabitas y las Hermanas Angélicas. San Antonio escribió numerosas cartas a los miembros de las congregaciones que fundó. Estas cartas contienen exhortaciones espirituales, consejos prácticos y directrices para la vida comunitaria y la misión apostólica. Son una fuente valiosa de su pensamiento y espiritualidad. Cartas a laicos y amigos. También escribió cartas a laicos comprometidos y amigos, ofreciendo orientación espiritual y apoyo en su camino de fe. 2. Sermones y homilías. Predicaciones. San Antonio fue un predicador fervoroso, y algunos de sus sermones y homilías han sido preservados. Estos textos ofrecen una visión de su enfoque pastoral y su habilidad para comunicar verdades profundas de manera accesible y práctica. Reglas para los Barnabitas. Desarrolló las reglas y constituciones para la congregación de los clérigos regulares de San Pablo, estableciendo los principios y normas que guiarían la vida comunitaria, la disciplina y la misión de la congregación. Reglas para las Hermanas Angélicas. También escribió las reglas para las Hermanas Angélicas de San Pablo, detallando su vida de oración, penitencia y servicio. 4. Tratados espirituales. Tratado sobre la penitencia. Uno de sus escritos importantes es un tratado sobre la penitencia, en el que explora la importancia de la conversión personal, la confesión y la vida de penitencia como medios para crecer en santidad. Tratado sobre la Eucaristía. Escribió sobre la devoción eucarística, promoviendo la adoración del Santísimo Sacramento y la práctica de las 40 horas de adoración. 5. Exhortaciones y meditaciones. Exhortaciones a los religiosos. San Antonio escribió varias exhortaciones a los miembros de sus congregaciones, animándolos a vivir con fidelidad su vocación y a dedicarse con celo a la misión apostólica. Meditaciones espirituales. Sus meditaciones espirituales ofrecen reflexiones profundas sobre la vida cristiana, la unión con Dios y el crecimiento en la virtud. Resumen de su legado escriturístico. San Antonio María Zaccaría dejó un legado escritural que abarca cartas espirituales, sermones, reglas y constituciones, tratados espirituales y exhortaciones. Estos escritos reflejan su profunda espiritualidad, su visión reformadora y su dedicación a la renovación de la vida cristiana. Han sido una fuente de inspiración y guía para los miembros de las congregaciones que fundó y para muchos fieles, y continúan siendo relevantes en la espiritualidad contemporánea de la Iglesia Católica. San Antonio María Zaccaría es recordado y venerado en la tradición católica y especialmente dentro de la congregación de los clérigos regulares de San Pablo, Barnabitas, de varias maneras significativas. En la tradición católica, como santo y modelo de santidad. San Antonio María Zaccaría fue canonizado por la Iglesia Católica en 1897. Es venerado como santo, lo cual indica que se reconoce su vida de virtud heroica y su cercanía con Dios. Los fieles lo consideran un modelo de santificación personal y un ejemplo de entrega total a la voluntad de Dios. Por su contribución a la renovación espiritual. Es reconocido por su papel en la renovación espiritual de la Iglesia en tiempos difíciles. Su enfoque en la formación espiritual profunda, la devoción eucarística y la predicación efectiva continúa inspirando a muchos en la búsqueda de una vida cristiana más auténtica y comprometida. Devoción eucarística y oración. San Antonio promovió intensamente la devoción eucarística y la adoración al Santísimo Sacramento. Esta faceta de su espiritualidad sigue siendo relevante y se refleja en muchas prácticas devocionales dentro de la Iglesia. En la congregación de los clérigos regulares de San Pablo, Barnabitas. Fundador y padre espiritual. San Antonio María Zaccaría es reverenciado como el fundador y padre espiritual de la congregación de los clérigos regulares de San Pablo, Barnabitas. Su carisma y visión guían la vida y la misión de la congregación hasta el día de hoy. Los Barnabitas siguen sus reglas y constituciones, que estableció para orientar la vida comunitaria, la formación de los miembros y la misión apostólica. Caridad y servicio. El énfasis de San Antonio en la caridad y el servicio a los necesitados ha influido profundamente en la identidad de los Barnabitas. La preocupación por los pobres y la promoción del bienestar espiritual y material de las personas continúa siendo una prioridad para la congregación. Educación y formación.
San Antonio María Zaccaría estableció la importancia de la educación y la formación integral de los clérigos y religiosos. Esta dedicación a la enseñanza y la preparación académica y espiritual de sus miembros sigue siendo un pilar fundamental en las actividades de los barnabitas. Espíritu de comunidad y fraternidad. Fomentó un espíritu de comunidad y fraternidad entre los miembros de la congregación, enfatizando la importancia de la vida comunitaria y la colaboración mutua en la vida apostólica. En resumen, San Antonio María Zaccaría es recordado tanto en la tradición católica como dentro de la congregación de los clérigos regulares de San Pablo como un santo, un reformador espiritual y un guía sabio. Su vida y enseñanza siguen siendo una fuente de inspiración y guía para todos aquellos que buscan una vida más profunda de fe y servicio en la Iglesia. En resumen, San Antonio María Zaccaría es recordado en la tradición católica como un santo canonizado en 1897, reconocido por su vida de virtud heroica y su contribución a la renovación espiritual de la Iglesia. Fundó la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, Barnabitas, donde es venerado como Padre Espiritual. Su devoción eucarística, preocupación por los pobres, énfasis en la formación integral y promoción de la vida comunitaria continúan siendo pilares fundamentales en la espiritualidad y la misión de los barnabitas hasta el día de hoy. Oración a San Antonio María Zaccaría. Oh Dios, que elegiste a San Antonio María Zaccaría para renovar la vida espiritual de tu Iglesia mediante la fundación de los clérigos regulares de San Pablo, Barnabitas, concédenos, te rogamos, que, animados por su ejemplo y asistidos por su intercesión, podamos vivir siempre entregados a tu servicio y al cuidado de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.